Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes de nueva cuenta desde la Unidad Educativa León Tolstoy, estableciendo comunicaciones con ustedes y abusando de su confianza y agradeciendo el tiempo que ustedes nos dedican o nos permiten compartir en donde se encuentren. Esta ocasión vamos a tener una conferencia referida al ámbito de la educación y quién mejor que un experto, quién mejor que una gente que toda su vida, gran parte de su vida, la ha dedicado a la educación o a la preocupación por la educación. Estoy hablando del doctor Efrén Salas Yáñez, quien es el que nos va a hacer el favor de versarnos sobre el tema de hoy, que es la investigación-acción y sus resultados en el aula. Hablar un poco de la trayectoria y de la formación académica del doctor Efrén Salas Yáñez. Él es licenciado en docencia tecnológica del CAM, Estado de México. Es maestro en ciencias de la educación por la Universidad del Valle de México. También es maestro en docencia y administración de la educación superior por el Colegio de Estudio de Posgrado de la Ciudad de México y doctor en ciencias de la educación también de esta institución. Obviamente durante su vida ha sido docente en diversas asignaturas en educación básicas y en educación superior, y actualmente pues coopera con nosotros, con la unidad, orgullosamente podemos decir, es parte del inventario docente de la División de Estudios Superiores de la Escuela León Tolstoy. Es coordinador académico en educación secundaria, ha sido coordinador académico en educación secundaria a nivel federal, ha fungido como síndico municipal en Tultitlán, Estado de México, y a partir de ahí su preocupación masiva por la educación, docente de maestría en el Centro Universitario para el Desarrollo Empresarial de México. Actualmente es flamante director de Educación y Cultura y Turismo en el municipio de Tultitlán, por hablar solo un poco de él. Pero sin más preámbulos, le vamos a ceder la palabra al doctor Efrén Salas Yáñez, quien además cuento con la fortuna de que me dispensa con su amistad y de haber sido compañeros largo tiempo de formación y de trabajo. La investigación, acción en el aula educativa es el tema de hoy. Decir que la necesidad de acuñar este término de investigación-acción en el aula educativa es una manera de poner de manera sistémica, de forma sistémica, todos aquellos quehaceres que el docente tradicionalmente hacía para poder resolver los problemas que se le van presentando en su ejercicio docente y obviamente, como dije, ponerle una forma más sistemática, acuñar técnicas, metodologías ya más precisas al respecto, y sobre esto precisamente versa el tema de hoy. Es un esfuerzo porque el trabajo docente deje de ser encasillado meramente en un trabajo de enseñanza o de conducción de aprendizaje y darle una categoría más amplia, y por lo mismo que al maestro se le acerquen herramientas más adecuadas y tenga esta capacidad de ejercer una investigación que obvio no debe ser con las perspectivas, los protocolos, la canónica de la investigación normal, porque sus resultados deben de ser expeditos. Una investigación, acción, si no tiene un resultado expedito, pues no tendría ninguna razón de ser. Pero para que esta investigación, acción, sea una realidad, es menester que se ejercite dentro del aula y con esto acreditar de manera pues justa el trabajo tan importante del docente y, repito, sobre todo sistematizar toda esta metodología. Bien, mi querido doctor, es todo suyo, auditorio. Muchas gracias.
Doctor Lucio, pues antes que todo agradecer la oportunidad de participar con esta gran institución que poco a poco va creciendo y que no dudo en un futuro va a tener muy buenos resultados. Gracias. Agradecer también a la oportunidad de hablar con todos ustedes, mis queridos escuchas, por la atención que están prestando. Y bueno, hablar de la investigación en general es a veces complicado porque pues, surgen los paradigmas clásicos de trabajar en forma cuantitativa o trabajar en forma cualitativa. La realidad es de que desde los años 30 del siglo pasado empezó a cambiar la forma de investigar. No quiere decir que desde antes no hubiera habido un cambio y que se hubiera movido lo que es la investigación cuantitativa para otros aspectos como que han surgido más adelante, como el interaccionismo simbólico, la etnografía y la investigación-acción, que más adelante empieza a funcionar alrededor de los años 70. Pero, ¿qué tiene de importante la investigación-acción para nosotros los docentes? ¿Qué ha surgido después de los años 70 que nos interese tanto para poder darle el crédito correspondiente a este tipo de investigación? Y más aún en el aula educativa. Bueno, la cuestión es lo siguiente. Generalmente, en la investigación tradicional, exploramos y buscamos la forma de explicar algunas cuestiones. A veces solamente describimos algunos fenómenos, pero la investigación-acción se inserta en una dinámica que permite no solamente explorar y explicar, sino cambiar y mejorar el entorno en donde se encuentra el problema de investigación. Esa es una de las ventajas que tiene. Es una de las ventajas, y que día tras día, en la problemática que tienen todos los docentes, sería importantísimo que el mismo docente aprendiera a investigar en su propia práctica, que ha sido uno de los problemas que se han ido buscando resolver a través del tiempo, a finales del último siglo XX y a principios de este siglo. Esta transformación permite reunir tanto la exploración, la experimentación, los cálculos y alguna revisión de datos importantes que existen en la misma acción social que se vislumbra en una problemática educativa. Y bueno, cerrar un círculo en donde al momento de estar en el proceso de investigación nos vaya permitiendo ir resolviendo los problemas en el mismo proceso. Esa es una de la importancia mayor que tiene la investigación-acción, esas características que la cubren. Sin embargo, sabemos que en el momento de la exploración y la valoración de resultados se emiten algunas acciones en las problemáticas en las aulas educativas. Pero lo que he encontrado en los últimos tiempos es una gama de obstáculos que el mismo docente va enfrentando, porque sí es cierto, conoce lo que es la docencia, conoce lo que es la enseñanza, el aprendizaje, sabe que existen actores en el mismo ámbito educativo, pero la problemática en algunas ocasiones la resuelve de forma empírica. Y recordemos nosotros que para que las investigaciones funcionen adecuadamente debemos ser capaces de enlazar la teoría con la práctica. Esto nos permite, de alguna forma, después de la exploración y explicación de un fenómeno, poder transformar la misma realidad, que al final de cuentas, en la vertiginosa dinámica actual en el mundo, necesitamos que educacionalmente vayamos cambiando las cosas. Se requiere que el docente esté en forma tan activa que al mismo tiempo permita
permita ir avanzando en el desarrollo de la definición de la problemática que va encontrando en su propia práctica. Ahora, en la actualidad, lo que es el proceso de investigación-acción y el proceso de enseñanza-aprendizaje son equiparables. Un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje puede establecerse como un proceso de investigación-acción. Yo creo que ahí está la médula de esta metodología, porque los mismos instrumentos que podemos ir utilizando en la práctica docente nos permiten establecer el mismo proceso de investigación. Esa es una ventaja que tiene y es lo que los investigadores actualmente han logrado establecer. Y bueno, en esa misma interrelación que existe en los procesos educativos, es importante considerar que por un lado está la práctica docente, por otro lado están los alumnos, por otro lado está la escuela y su contexto escolar, y bueno, todo ello participa dentro del hecho educativo. Aquí la cuestión es que el docente pueda explicar o pueda establecer las relaciones adecuadas para que esto pueda ir funcionando y pueda identificar las posibles soluciones en el mismo proceso educativo, si es que encuentra alguna problemática. En estas relaciones, obviamente, tienen influencia completa de la cultura que traen cada uno de los integrantes. La cultura que tiene el docente desde su formación, en su familia, en la formación escolar, los mismos alumnos, la cultura que traen desde la familia, la que han obtenido junto con la interrelación con los maestros y sus mismos compañeros, la escuela y su entorno donde se inserta, y bueno, el contexto general no solamente de la escuela, sino que además todo lo que reúne la influencia completa con todos los actores en este sentido. Todo eso existe en el hecho educativo y todo eso influye en la problemática que se encuentra. Ahora, lo que es importante destacar es que al docente sí habría que enseñarle, no sé si a través de las mismas licenciaturas o de las mismas maestrías, algunas características que la investigación-acción utiliza. Es una metodología que sí requiere conocer para poder explicar los fenómenos que suceden en el mismo hecho educativo. De esto estamos hablando de que el maestro, el docente o el investigador, en su caso, si ya está en estudios de algún posgrado, tiene que aprender a observar. La observación es una característica importantísima en cualquier investigación, pero en investigación-acción es básica. Perdón, sí, doctor, es que ya entró de lleno al procedimiento de la investigación. ¿Sí? No, es correcto, solo que por un lapsus tontos tremendos al inicio de la conferencia se me olvidó pedirles a quienes nos hacen el favor de vernos y de seguirnos, que en el trayecto de la conferencia nos vayan haciendo el favor de formular las preguntas que su exposición seguramente despierte, las inquietudes que les surjan, pero también agradeceremos mucho, y el doctor también lo hará así, sus comentarios que merezcan estos datos, estos nuevos saberes que el maestro y que el doctor nos pone a su disposición. Rogarles de favor entonces que al final de la conferencia vamos a dar lecturas, no a todas, a las que alcancemos a dar, porque seguramente habrá varias, y las demás el doctor se las lleva, y los comentarios se los lleva, y a través de nuestras redes sociales podemos darle seguimientos a aquellas preguntas que no puedan ser subsanadas por la profundidad o lo que sea, de manera inmediata, doctor. Entonces, disculpando la interrupción, está usted de lleno en la descripción del procedimiento, de los procedimientos de la investigación-acción, que son tan importantes, ¿no? Perdón, bien. Y adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctor, por la observación.
decíamos que en la investigación acción es tan importante que el docente o el mismo investigador o el estudiante ya de maestría o doctorado que estén en proceso de realizar una investigación y vayan a utilizar en la metodología de la investigación acción, es muy importante que consideren varias características. Una de las bases fundamentales de la investigación acción es precisamente la observación. La observación, ya sea participante o no participante, es base fundamental de cualquier investigación, y de esta metodología no es la excepción. El caso de la observación, como más adelante lo voy a comentar, ya metiéndome más directo al aula, la observación es cuando empezamos a realizarla ya desde el punto de vista de una gente que investiga y que sería lo ideal, tiene que aprender primero que nada a realizar un cuestionamiento. El cuestionamiento de lo que quiero investigar sobre la problemática que se me está presentando en el hecho educativo es básica. Ese cuestionamiento tiene que ver con la relación que existe en mi objeto de estudio, que es donde está la problemática y donde se enlazan todas las variables que ahí participan, y que en ese proceso de observación requiero de antemano elaborar cuestionarios bien estructurados que me permitan hacer la observación y que pueda yo, en el transcurso al ir revisando las preguntas, que pueda ir yo obteniendo la información correspondiente para que en lo sucesivo pueda yo determinar, después del análisis, lo que está sucediendo a través de la problemática. Esos cuestionarios son básicos en la observación, y los resultados que se vayan obteniendo dentro de todo lo que vamos a obtener en la investigación, después requeriremos de un análisis muy detallado, y para eso tenemos que aprender a hacer un análisis del contenido. Recordando que el análisis de contenido tiene que ver con la manera que verbalmente se expresa un individuo, o por escrito se expresa ese individuo. En la misma escritura, los mismos productos que elabora un individuo, se pueden visualizar algunas características que estamos previendo después de haber hecho el cuestionario, de lo que está sucediendo a través de la problemática que estamos investigando. Entonces son dos cuestiones que sí debemos conocer, que es necesario que el alumno de investigación o el investigador en su caso tiene que saber y dominar, que es la observación y el análisis de contenido, verbal o escrito. Ahora, ¿cómo poder obtener toda esa información y dónde la vamos a capturar? Bueno, la realidad es que actualmente contamos con una gran cantidad de instrumentos que nos permiten ir visualizando, ir escuchando y revisar cómo se expresa el individuo, qué nos está diciendo en cada una de las palabras que emite, en cada uno de los conceptos que emite, y qué relación tiene con la problemática de investigación que estamos nosotros realizando. Los videos son esenciales en algunas ocasiones para este tipo de investigación. Lo mismo las entrevistas. Algunas ocasiones necesitamos elaborar un cuestionario tal que al entrevistar a los actores del hecho educativo nos permita ir obteniendo la información que estamos recabando. Ahora, en esta nueva modalidad que ya no es tan nueva, porque en el año 2000 tuvo el auge principal, y actualmente empieza como que a volver a tomar su cauce, porque obviamente hay mucha gente que no coincide con este tipo de prácticas, pero pues recordar nada más que en Europa, en Brasil y en México, la investigación-acción es ya una parte fundamental
para poder determinar algunas soluciones de inmediato en el derecho educativo. Ahora, es importante también que el investigador conozca, sepa exactamente qué es lo que está analizando en el contenido que está revisando. Si tiene la oportunidad, que lo más seguro es que tenga que hacerlo, habrá la necesidad de establecer un diario de campo. El diario de campo, que tiene su origen en las bitácoras de hace muchos años, en donde los marinos siempre establecían qué es lo que iban revisando a través del tiempo y se iba anotando día con día. Y bueno, más adelante los etnógrafos empezaron a realizar también algunas anotaciones diarias sobre cómo era el comportamiento social de muchos grupos étnicos cuando estaban investigando. Toda esa gama de búsqueda de información y todos esos instrumentos se tienen que utilizar para ir viendo cómo se desarrollan los actores del hecho educativo. Ahora, para ir entrando en materia de lo que es el aula, cómo interactúan los participantes dentro del hecho educativo y cómo podemos utilizar adecuadamente la observación, los cuestionarios, la entrevista, los videos y hacer el análisis del contenido de toda esta gama de información que vamos a ir obteniendo, además de obviamente haber revisado previamente toda la teoría necesaria y todo lo que exista alrededor de la problemática que estamos investigando. Es importante que conozcamos qué sucede en el aula, qué es exactamente lo que el docente hace en el aula y cómo participan los actores del hecho educativo. Si el investigador desconoce esta parte, es muy probable que el problema se agrande y no podamos entender qué es exactamente lo que estamos buscando. Cuando hablamos del aula educativa, hablamos de varios elementos de los que podemos investigar. Hay una gran cantidad de problemática que sucede en todos estos. Desde la observación del mismo ambiente, el ambiente que tiene que ver con la relación entre los actores y la forma de cómo se comunican. Esa es una parte fundamental dentro del aula. En esa misma comunicación, la docencia tiene que ver qué tipo de conocimientos se están tratando en el hecho educativo. Desde los conocimientos que el alumno o el docente debe traer para poder aplicar y utilizar algunos contenidos programáticos y poder puentear la información que tiene uno con lo que se plantea en el programa de estudios, es esencial. Si no hay un puenteo entre esos conocimientos, no es posible de que el aprendizaje se dé posiblemente en una significación adecuada. Ahora, si de entre todos los aprendizajes que se dan, ¿cómo interactúan los actores del hecho educativo? Bueno, habrá que ver primero qué está haciendo el docente, cómo se organizó el docente, qué planeó para poder establecer una clase, y después de eso, cómo el alumno va a organizarse en forma individual para que él pueda establecer la relación entre el docente y el conocimiento que está permitiendo a través de algunas estrategias que el alumno pueda aprender. Pero no solamente está el trabajo en forma individual del alumno y del docente, sino cómo interactúan ellos en forma grupal, qué pasa con sus mismos compañeros, qué está sucediendo en el aula, cómo se mueve todo ese conjunto grupal y de qué manera establecen la relación entre el conocimiento y ellos. Para esto, obviamente, necesitamos que se utilice alguna metodología de la enseñanza, ya sea tradicional, sociocrítica, la manera en cómo el docente vaya aplicando los conocimientos que tiene y la manera de cómo
poder hacer que el alumno, el grupo y él mismo construyan el conocimiento, esa forma se requiere de establecer. Y bueno, habiendo establecido la metodología, sí es importante que conozca precisamente qué estrategias va a poder utilizar para que el conocimiento se construya adecuadamente. Pero después de todo eso, ¿cómo cerrar el ciclo? ¿Cómo cerrar el ciclo en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje? Y cómo ir guardando toda esa información. Antes de poder establecer una relación completa entre todo lo que es la docencia, lo de la metodología de enseñanza-aprendizaje, la comunicación que existe entre ellos, también es importante que planteemos desde un principio de qué manera vamos a instrumentar una evaluación. Una evaluación que en algunas ocasiones se puede incluso hasta utilizar como la misma investigación. Actualmente en la investigación educativa, la evaluación muchas ocasiones se utiliza como una práctica de la investigación. Pero bueno, ese sería un tema diferente que en alguna ocasión ojalá pudiéramos platicar, en donde la instrumentación de la evaluación y la manera en cómo se va obteniendo la información de cómo el alumno aprende y qué tanto aprende y cómo desarrolla esa construcción del conocimiento, nos permite ir haciendo el análisis de lo que se está obteniendo. En ese mismo proceso de evaluación estamos obteniendo el análisis de ese contenido que está dando en la relación del aula, y nos permite ir obteniendo información que más adelante en esos resultados pudiéramos nosotros dar una conclusión acerca de lo que está sucediendo en una problemática. Les pediré, doctor, si no me vaya a pasar de tiempo para que... No, adelante, pues, que consideres que... Lo importante, para que demos oportunidad a algunas preguntas, no verbalizar completamente este lado, sino que a lo mejor alguna cosa nos puede pasar y en el camino podamos irlo resolviendo, ¿no? Ahora, después de realizar toda esta revisión completa, ver los productos que estamos esperando y si lo que esperábamos fue logrado o no, en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, notaremos que puede haber una gran cantidad de problemas. En cada uno de los puntos que acabo de tocar, de los elementos, pudiera existir alguna problemática que sea digna de investigación. Porque hay algunas cosas que podemos ir resolviendo en el mismo trayecto del aula. Podemos ir resolviendo la problemática que se presenta en el aprendizaje, o el desconocimiento, o la manera en cómo se está apropiando el alumno del conocimiento. En toda esa relación podemos ir obteniendo todo eso, pero además de eso, este tipo de investigación y metiéndonos al aula en forma directa, nos permite también hacer observaciones ampliadas. Esas observaciones ampliadas nos da la manera de que podamos revisar culturalmente cómo se está desarrollando el alumno y qué otras cosas están influyendo en la problemática que estamos observando, que no permiten o bloquean algún avance en lo que estamos buscando. Esto sucede generalmente en las aulas. En muchas ocasiones pensamos nosotros o suponemos que vamos a encontrar una solución inmediata a alguna problemática, pero desgraciadamente, y como tiene que ser en una gran cantidad de cuestiones que se tienen que ver con la manera de pensar del individuo, que la interpretación de lo que yo estoy viendo a veces no coincide con la realidad que estamos investigando. Entonces, la interpretación también es importante que desarrollemos metodología cercana a esa parte, pero que tengamos la oportunidad de observar y desarrollar en el mismo análisis del contenido
qué otras partes, qué otras características se están presentando junto a la problemática que estoy investigando y que pueda yo ir definiendo y le pueda ir yo abonando junto con la teoría que ya tengo de antemano y que pueda ir obteniendo alguna información que posiblemente hasta en la misma investigación nos resulte novedosa para el tipo de resultados que tenemos en esa área. Y bueno, el asunto de la investigación-acción en el aula educativa consideraría yo, que está entrando yo creo que en su máxima expresión en este momento en México, considerando que actualmente necesitamos cambios que permitan al día ir mejorando el sistema educativo, ir mejorando la acción escolar, ir mejorando la docencia, ir mejorando la metodología de enseñanza-aprendizaje, ir mejorando la manera en cómo interactúa la familia con la escuela, ir mejorando la manera en cómo trabaja el sistema burocrático dentro de la escuela y la normatividad cómo opera. Todas esas partes que aparentemente están aisladas siempre están incidiendo en el hecho educativo. Y esa incidencia, esa relación que tenemos que nosotros verla en forma global, es lo que nos permite ir modificando, explorando, cambiando y volver a explorar. Volvemos a explorar, comprendemos lo que está sucediendo, explicamos, volvemos a plantear un cambio y regresamos. Esta manera cíclica de establecer la investigación y que el docente, si tuviera esa oportunidad de poder establecerlo en su práctica diaria, yo creo que el sistema educativo estaría avanzando mucho en la actualidad. Pero bueno, esto yo lo dejo en sus manos. Hay mucho que hablar sobre esto, hay mucho que indagar sobre los elementos que componen la investigación educativa, los instrumentos que se manejan en ella, a la forma en que se trabaja dentro de un aula y lo que se puede ir observando en cada una de esas partes. Y bueno, esperaría yo que dentro de las preguntas que pudieran haber, algo que no haya quedado muy claro o que yo pueda abonar a resolver alguna de esas dudas, lo puedo hacer con todo gusto. Por mi parte, sería cuanto respecto a esto. Y bueno, doctor, podríamos iniciar si con algunas tiene preguntas, algunos comentarios. preguntas. Sí, aquí hay una pregunta de Oscar. Dice que si pudiésemos como hacer una enumeración de los tipos de problemas que son más factibles para la investigación-acción. Más bien yo creo que va pidiendo un ejemplo. Sí, ¿cuántas preguntas son las que...? Usted no tenga Vamos sobre la misma. Sí, no tengo. Sí, generalmente cuando cuando interactúan los participantes en una aula, ajá, o en un contexto escolar, hay características donde vamos a entrar. La principal yo creo que está dentro de la docencia, es una, donde el mismo docente pudiera ser partícipe tanto de lo que está él trabajando como en lo planeado en su misma práctica, como lo que pudiera él investigar aprovechando el hecho de que está en él. Aquí debemos recordar lo siguiente: cuando surgió la investigación-acción, se utilizaba en las empresas, obviamente, para poder determinar cómo pensaba la ciudadanía, y se involucraba a las personas para que pudieran establecer el contacto directo con ellos y dieran el pensamiento. En el aula, la docencia es parte fundamental de todo esto. Cuando un docente
logra ser observador de su propia práctica, en ese momento está haciendo investigación-acción. Yo creo que esa es la principal que pudiéramos considerar, en donde puede enlazarse con lo que es la investigación-acción. Ahora, hablar de docencia no es solamente llegar y va desde la planeación de una clase, de las estrategias que va a utilizar, de la metodología que va a emplear, de cómo va a evaluar y cómo va a desarrollar la comunicación en el aula. Toda esa parte es susceptible de investigación. Entonces la docencia nos habla de un conjunto completo de elementos que podemos investigar. Que entonces habría que meternos desde la intencionalidad de los contenidos, que sería ya meterse al currículum, hasta la manera en cómo se evalúa el currículum dentro del aula, pasando obviamente por la comunicación que existe entre la manera como se planea y cómo se evalúa y los productos que se obtienen. Todas esas partes, elementos son susceptibles de investigación, pero estamos hablando de docencia. No sé si con eso quede clara la respuesta. Sí, poniéndome los zapatos quizá de alguien que no esté tan versado, sobre todo en el ámbito educativo, digamos que un investigador que no aplica la investigación-acción, por ejemplo, la observación que va a hacer en el aula tendrá que ser de carácter fundamentalmente indirecta, ¿no? Sí. Interpretará de manera fría todos los contenidos que recoja o datos que recoja de esa investigación. Así es. A diferencia, el que está inmiscuido en la investigación-acción, que es el protagonista, por así llamarlo, ¿no? Uno de los actores más importantes, el docente es el que está ejecutando esa investigación-acción, esos datos son más acercados al comportamiento real del fenómeno, maestro. Así es. Sería así, ¿no? O sea, ya, digo yo, poniendo mis zapatos de los que no estamos muy versados, de los que no estarían muy versados en las diferentes metodologías, ¿no? Finalmente, es como, por ejemplo, para contestar esa pregunta, mi maestro. Usted es investigación-acción, yo no soy investigación-acción. Vamos a servirnos de este ejemplo. Dice Oscar Rocha, ¿qué haría usted para generar motivación intrínseca en los alumnos para que ellos tengan interés en el conocimiento? Le voy a decir que yo haría desde fuera, ¿no? Yo soy positivista, vamos a suponer, ¿no? Okay. No, pues me hago un marco teórico de qué es la motivación intrínseca, ¿no? Veo que está relacionado con los estímulos, ¿verdad? Con una serie de elementos, me consumo a Skinner, a todos estos señores, me he hecho un curso de motivación y ya con todo ese marco teórico formulo una serie de alternativas, es decir, le doy al maestro todo un plan de motivación, ¿verdad? Haz concursos con tus alumnos, etc., ¿no? Y, dale premios, ¿no? Apláudeles, todo ese tipo de cosas. Eso haría él. ¿Cuál sería mi diferencia de todo este quehacer mío con usted que va a ejecutar la investigación-acción? De que usted va a saber el objeto. Yo estoy hablando de un objeto general, ¿no es cierto, maestro? Estoy hablando de un objeto general. ¿Y usted con qué va a trabajar? ¿Con un objeto qué? No, está muy claro sobre eso. Concreto, ¿no? Díganos, ¿qué haría usted aquí? Yo ¿qué haría? Fíjate que ahorita que estabas planteando eso, mi querido doctor, se piensa en la docencia que con todos los avances psicológicos que ha habido, con todo el avance sociológico que existe, con la manera en cómo actúan las personas, es fácil programar una clase motivante. Por ejemplo, sí, así es, por ejemplo, las capacitaciones, ¿no? Ajá. La capacitación, donde el resultado de la capacitación generalmente no es el que esperaríamos. Dije, no, bueno, ¿qué pasa? No vamos lejos. Cuando
Se presentan, por ejemplo, los talleres, y ahorita estamos cerca de esto, los talleres para poder reingresar a las aulas en los próximos días en educación aquí en el país, pues debieran traer consigo una gran motivación sobre esta cuestión, ¿no? Pero yo he detectado algo muy importante que cuando no hay suficiente comunicación, cuando no se establecen las reglas básicas de comunicación en el aula entre los docentes y los alumnos, todas las estrategias que emplees y demás sí funcionan, caminan, el alumno hace y acomoda, pero los resultados generalmente no se obtienen. No es que yo esté en contra del positivismo, mi querido doctor. No, estamos Pero hablando. considero que sí es bueno. Sí hay maneras ya científicas de ir probando algunas cosas. Pero en el aula es más importante que el docente establezca una buena comunicación con los alumnos, con sus alumnos, para que empiece a funcionar esa motivación. Recuerden ustedes que la motivación no está dentro del alumno ni del ser humano. Perdón, al revés. La motivación no está fuera. El ser humano debe tener algún interés por descubrir alguna cuestión de lo que me estás comentando. Si no hay interés porque de plano lo que me estás diciendo no tiene sentido para mí, simplemente está rota la comunicación. Entonces, si yo planteo desde antes asuntos interesantes para el alumno, y sin embargo no estamos ya hablando de investigación, porque en la investigación pues se obtienen los resultados, ya sea desde fuera o desde dentro, pues deben obtenerse de la problemática que yo estoy buscando. Pero ya como que veo más la pregunta enfocada a cómo en la docencia puede establecerse que el alumno esté interesado. Sí. Y la respuesta básica es esa: mantén comunicados a los alumnos que tienes, para que puedas establecer el interés que pueda resolver ahí. Ahora, permíteles que también te digan qué es exactamente lo que quieren y cómo están buscando, pero dale las bases para que eso que te digan, quiero esto, les pueda permitir que el mismo docente establezca una relación adecuada. Estaríamos hablando, mi querido doctor. Y a partir de ahí, mira lo que venga, Claro. Estamos hablando del uso de una técnica que usted, por su modestia tan grande, ¿no? Lo dice, del rapport, ¿no? Sí. Si no existe ese acercamiento, si yo me acerco con mi metodología fría, súper objetiva y todo, pues voy a conseguir efectivamente datos fríos que me sirven para la generalidad, pero la generalidad no me va a resolver el problema de este grupo, ¿verdad? No va a resolver el problema de Juanito Pérez, que con él me senté y lo escuché y vi que a través, como usted decía en su exponencia, su excelente ¿cómo se dice? Determinación de la observación, ve qué te quiere decir. Esto, un positivista recalcitrante, pues está claro que iba a decir, esos son juicios subjetivos, ¿no? Eso no sirve para nada, ¿no? Así es. Bueno, estamos hablando ni de calificar bien a una ni mal a la otra, simplemente son niveles de acercamiento al objeto, ¿no? Yo busco una solución general a lo mejor para un sistema, mientras que la investigación-acción ejercida en el quehacer docente le permite resolver el problema concreto, ¿verdad? Aquello que, como decíamos, pues todos los maestros quizás lo hacían, pero cuando se da la sistematización de la investigación-acción, les da todos esos pasos que usted nos enumeró tan acuciosamente, ¿no? La elaboración, estoy interesado por el problema, voy a elaborar un cuestionario pertinente, ¿verdad? Y
dar una respuesta general a esta pregunta es caer en el paradigma positivista, ¿verdad? Así es. Querido Oscar, a un militante, a alguien que abona por la investigación acción, hay que hacerle, no hay que hacerle, sino hay que esperar de él respuestas que sean muy concretas, porque ese es el tamaño del objeto y por eso acciona. ¿Cuál es la diferencia? Digo, una de las virtudes que el maestro, el doctor, nos señalaba desde el principio, este es lo medular, dijo, que yo voy a cambiar, voy a transformar a partir de una acción directa sobre mi objeto, ¿no? No nada más lo voy a conocer y voy a dar unas interpretaciones, ¿no? Voy a accionar, por eso se llama acción, voy a actuar sobre el objeto y voy a ver si efectivamente obtuve el cambio. Entonces, esta pregunta tendría esas dos respuestas, ¿verdad? Una alejadota y una que usted, y además, a través de su metodología, ¿no? Además, aquí habría que agregar, doctor, que en la misma investigación pueden interactuar los métodos, la metodología de investigación-acción, y puedo yo también ser un observador externo en cierto momento para poder visualizar un problema que tenga que ver no solamente con el aula de un docente, sino en el mismo grupo de docentes que pueden moverse en un contexto escolar. Esa es una ventaja. Claro. Pero vaya, eso es, lo va determinando el mismo objeto de estudio que yo voy construyendo en la problemática que obtengo. Y ahí está la siguiente pregunta de Miguel León. ¿Cuál es el objeto, cuál es el objetivo? No, yo creo que me equivoqué, no es lo mismo objeto que objetivo. No, lo mismo. El objeto es el fenómeno, el problema, y el objetivo es la finalidad, la meta, lo que persigue. ¿Cuál es el objetivo principal de la investigación? Acción, ya lo habíamos señalado, pero reitérele al señor. Estamos reiterando, recordemos que la investigación-acción permite en tiempo real resolver problemáticas en el mismo proceso. O sea, además de hacer investigación y obteniendo resultados, nos permite ir resolviendo el problema antes de terminar la investigación. O sea, esto permite cambio y además mejorar, porque la investigación-acción es una investigación para transformar, y transforma de inmediato. Vaya, es cuestión de que también podamos leer por ejemplo, en América habría que ver a los teóricos que han trabajado mucho en esto, como Paulo Freire o de Sousa, o en Europa, con los teóricos de la reproducción, y otros más que no se me vienen a la mente ahorita, que han trabajado sobre esto y que han ido reformando y transformando la manera de ver el hecho educativo en el transcurso del tiempo. Y bueno, actualmente obviamente interactúan con esto y con otras formas de ver paradigmáticamente la investigación y la forma de resolver problemas, porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos, una manera de resolver problemas y encontrar metodologías que nos permiten resolver con mayor claridad y con mayor eficacia y eficiencia una problemática que se presente, por lo menos ahorita en nuestro caso, en educación. Ese sería... Bueno, hay más preguntas, hago unos comentarios. Aquí dice la maestra Ivette Olmedo: doctor Efrén, qué gusto verlo. Carolina Hernández: excelente maestro, ejemplo de humildad, experiencia y conocimiento en temas de educación, sobre todo siempre dispuesto a apoyar a sus alumnos. Muchas gracias. Luego aquí hay más preguntas, ¿no? Dice, Adrián Álvarez, ¿existen límites de participación que deba respetar el investigador? Está buena, ¿no? Existen límites, y sobre todo con esto de que no te acerques a los niños, no los toques, etc., ¿no? ¿Existen límites de participación que deba de respetar al investigador en este tipo de metodología? Sí. Con el fin de que no se vean afectados sus resultados. Sí. Está buena la preguntita. Sí, bueno, vamos a ver, si hubiera límites, veríamos dos tipos de límites. Lo que nos permita la acción del investigador
que nos permita cómo hacer la investigación. Eso nos limitaría si hay algunas cosas que no podamos hacer, por ejemplo, en el caso de investigar grupos con alumnos que sean menores de edad. Esa sería una problemática que podríamos encontrar, pero solamente en algunos casos, como por ejemplo en la grabación de voces o grabación de videos. Se tendría que revisar algunas cuestiones de ese tipo. Para el caso técnico de cómo hacer la investigación, para el caso del análisis de contenido y de obtener la información de lo que hablan y de lo que se escriben, ahí no hay limitantes. La observación es muy clara y la investigación es también clara y no requerimos de otra cuestión. Si el problema fuera de otra índole, donde se requiriera el permiso de los padres de familia o de alguna autoridad educativa, tendrían que solicitarse los permisos correspondientes. Eso sería limitantes en ese sentido. Ahora, en otra parte, doctor, si me decía... apoyar, no está la pregunta, la perdí aquí. Aquí, con el fin de que no se vean afectados los resultados. Ahora, la otra limitante podría ser que el mismo investigador, que obviamente tendría que ser lo más objetivo posible, como lo mencionaba hace rato mi querido doctor Lucio, la observación no participante nos permite ser más objetivo en lo que está sucediendo. Esto nos podría permitir dos cuestiones para que no nos limitemos. Nosotros como investigadores y no participantes podríamos estar elaborando los cuestionarios y hacer la observación correspondiente y ir haciendo la recopilación de la información y luego el análisis desde un marco alrededor del que está siendo investigado. Pero si yo soy el investigador y estoy participando al mismo tiempo, también tengo que permitirme elaborar los cuestionarios y posiblemente solicitar que alguien me pueda ir auxiliando en el camino para ir recopilando toda la información y que no me deje que mi prejuicio o mis prejuicios vayan cambiando la información que voy obteniendo. Posiblemente sería una limitante, pero no debe ser. Como investigador debemos tener claro que yo no voy a resolver una problemática en donde yo pueda salir librado de una cosa o no, sino que estoy investigando un problema educativo que va a tener que servir para poder generalizarlo y le sirva a los demás actores del hecho educativo. No es un problema sencillo de que se me dé en el aula y que pueda yo resolver tan simple como eso, ¿no? Como investigador no. Entonces si quede clara la respuesta. Yo creo que basta. Pero no habría, desde mi punto de vista, no había tantos límites como para poder hacer la investigación. Bien. Le manda saludos la compañera Lilian Leal. Saludos al doctor Fred, excelente docente. Aquí cuando estaba hablando de prejuicios, incursionando en maestría también. Ya anda de docente. Me da gusto que esté por ahí. Sí, muy bien. Porfirio RT, yo creo que va a ser Rangel Trejo, Porfirio, por la forma en que pregunta un ex alumno. Dice aquí, quizá estoy inmerso en un prejuicio, pero me ha costado trabajo creerle el tema que plantea un maestro, si antes el maestro no ha establecido los canales que a mi juicio me permitan creerle al maestro. ¿Puede comentar un poco acerca de esto? A ver, El problema sería, tengo un alumno como escéptico, ¿no? ¿Cómo romper el escepticismo? Bueno, no te creo. Yo estoy suponiendo por el comentario que no creerle a un docente. Más bien el tema. No dice al docente, sino se refiere al tema, creerle el tema que plantea el docente. Como que no le da importancia, ¿no? Yo digo por aquí,
por lo que aquí deduzco que es una mentalidad, una postura, una actitud escéptica. ¿Cómo romper, de acuerdo a la perspectiva de la investigación, o qué acción hay que hacer para romper ese escepticismo? Porque él dice, yo no creo porque él no me ha convencido de que el tema tenga que creerle. Más o menos así es la pregunta. Que este tema le pueda... No este tema, cualquier tema, ¿ya? Sí, más o menos queda la pregunta, pero no, espero que no lo vaya a malinterpretar. Exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo? No es un problema, yo creo que de investigación, ¿no? Supongo que se refiere a un problema de cómo un docente, sí, porque lo interpreto así, cómo un docente puede convencer a un alumno o a un grupo de alumnos de algo. Pues va por ahí el asunto. Sí. Bueno. Me hizo volar. Pues que volar, se la dejo para que después le podemos dar sí, la revisa. Otra pregunta dice aquí, en esta época, ¿cómo nos ayuda a enfrentar los retos de la educación, la investigación-acción? Es otra pregunta. Sí, esta es una pregunta bastante interesante porque, bueno, la investigación-acción, como su nombre lo indica, se requiere de participación directa. Ahora, ¿cómo hacerle para investigar en este momento con esta metodología y con un asunto de pandemia donde no podemos nosotros ahorita interrelacionarnos de otra forma más que a través de este medio tecnológico? Entonces sí es complicado. Lamentablemente sí no sería una metodología en este momento para poder utilizarse, pero esto tiene que pasar. O sea, la investigación-acción sí requiere obviamente de estar en contacto directo con los que están trabajando en el hecho educativo, porque requiere de observación de lo que está sucediendo en el aula, cómo se mueven los actores, cómo hablan, cómo escriben, cuáles son las... Cómo se sientan, dónde se sientan, cómo miran incluso. O sea, hay una gran cantidad de observación que hay que realizar para poder determinar alguna problemática. Sí sería importantísimo la presencia. Ahí sí, lamentablemente, ¿cómo se llama? La maestra. Maestra Perita, no sería posible, maestra. Les soy sincero, en este momento no. Pero bueno, esperamos que esto no pase más allá de diciembre. Y entonces sí, y que a partir de este momento no sea tampoco la última vez que nos veamos ya de plano presencialmente, ¿no? Así es, maestro. Sí. Dice Diana Rangel, ¿cuál es el resultado dentro del aula cuando existe una mínima o casi nula observación y técnica de enseñanza por parte del docente dentro del aula? ¿Cuál es el resultado cuando hay una...? ¿Cuál es el resultado? Dice. Bueno, no se nos debe olvidar que cuando somos docentes realizamos una planeación. O sea, cuando hablamos de qué resultados estamos observando o estamos obteniendo, tenemos que haber nosotros visto qué es lo que estábamos esperando que los alumnos aprendieran. Ahora, yo no podría hablar de que sea un aprendizaje nulo del alumno en el aula en un momento determinado cuando se está realizando una clase. Todo el mundo aprende. Ahora, la pregunta que sería más fácil hacer es ¿qué aprendió el alumno? Porque aprendizaje nulo no existe, ni tampoco que no haya aprendido nada relacionado con el tema que dimos o el que vimos, porque el aprendizaje será así, se construye en interacción con todos los que participan.
del alumno de la izquierda, de la derecha, de enfrente, del maestro, de todo el contexto que nos rodea, todos estamos aprendiendo. Ahora, si planteamos desde el inicio una estrategia para obtener resultados de un aprendizaje que estoy esperando que el alumno aprenda, entonces sí habría que revisar primero si es congruente lo que yo planeé con la evaluación que estoy haciendo, y en medio establecer qué instrumentos tanto de aprendizaje y enseñanza como de evaluación enlacé. Yo no puedo obtener un resultado óptimo o con mucha claridad para poder revisar si realmente aprendió lo que yo quería que aprendieran, si no reviso lo que planeé con lo que evalúo y con los instrumentos que utilicé para que esto aprenda. Es un proceso de tres fases que tienen que coincidir. Ahora, que en este proceso, si no lo planteo bien y no hay una adecuada comunicación con el alumno, puede haber desviaciones y va a aprender otra cosa diferente, no nula, otra cosa distinta de lo que yo planteé. Pero ahí sería problema del docente, que no se logró lo que se estaba esperando porque el planteamiento no fue adecuado. ¿Es así? Sí, cuando la compañera Diana hace observación de la nulidad, se refiere a la observación. Yo supongo que es una inquietud que casi, bueno, es no muy común, pero frecuente, de aquellos alumnos que se encuentran frente a docentes, sobre todo en niveles superiores o niveles de posgrado nuestro, cuya formación didáctica no es, y que ellos van a dar su cátedra o van a exponer sus saberes, ¿no? Y aquí digo yo, es bueno y malo. Bueno, digo, esa es mi opinión personal, doctor. Bueno, en el sentido de que nos permite tener enfrente un proceso distinto al que tradicionalmente estamos acostumbrados, y me permite ensayar qué habilidades tengo yo para acercarme conocimientos, aun cuando no existe una didaxia o una metodología docente enfrente. Simplemente es una exposición de saberes, una exposición de datos, y de hecho en algunas posturas pedagógicas se dice que la didaxia en estudios superiores, y esto era credo de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nivel superior debe ser nula, que la exposición debe ser con una metodología estrictamente científica. Y había como que un pleito mal habido y además mal planteado entre lo que es la didáctica o la parte pedagógica y la parte del método científico. No creo que deba ser una separación tan tajante, pero sí existe, digo, desde mi punto muy particular de vista, una parte noble y una parte rescatable de que no nos acostumbremos a hacernos del conocimiento, o que nuestra lógica de saber se mueva estrictamente en un orden didáctico. Tenemos que saber en cualquier circunstancia, ya a un grado de madurez cognitivo, doctor, a un grado de madurez cognitivo, mi lógica debe ser el instrumento de análisis. Por eso mismo es el hecho de que tienes que aplicar la metodología científica y no debes de aplicar la didaxia. Tengo este problema, bueno, soy Descartes, bueno, le pongo el método analítico, ¿no? Trato de desmenuzar las cosas y veo qué puedo rescatar de ellas, etcétera, etcétera. Pero pues ahí está el problema, ¿no? Creo que cada vez nos hemos ido acostumbrando a que los estudios superiores como que son una prolongación de la prepa o una prolongación y esto pues es resultado de un eficientismo que por ahí, y una medición y una estandarización y una cultura de la evaluación que se dio muy extendida a partir de los regímenes neoliberales, ¿no? Cuando antes el ejercicio docente a nivel ya
de una aula universitaria era a nivel de cátedra y se distinguía mucho entre lo que era una clase de aula y una cátedra, y había toda una serie de, pues si ustedes quieren, categorizaciones a lo mejor ni tan convenientes, pero sí eran oportunidades muy importantes de que hacían más ágil al pensamiento, más ágil en el sentido de que pues, lo obligaban, ¿no? Llega un momento en que pues yo te conduzco, te coordino, pero después tú tienes que resolver ese problema. Y al alumno en el aula universitaria, en nuestras generaciones, mi querido doctor, nos decían, es tu problema, no es el problema del docente. Sí, sí, así es. ¿No? Pero sí, doctor, aquí hay un detalle muy importante. Sí es cierto que en maestrías y doctorados no todos traen la misma consecución de estudios y que vienen de algunas otras carreras, pero sí es importante que el docente realice un diagnóstico de qué alumnos son los que tiene, o sea, cómo son sus estudiantes, qué conocen los estudiantes, pero también no debe perder de vista que estando ya, por ejemplo, en maestría, los alumnos traen habilidades de pensamiento mucho más avanzadas. Para ellos es más fácil establecer un método analítico sintético y la dialéctica establecerla más claramente para poder entender algunas cuestiones. Ahora, dentro de esa observación que hay en el aula, yo creo que es de demasiada importancia que el maestro que está frente a estos estudiantes identifique perfectamente cómo puede establecer el puente, porque ahí está la clave de todo. ¿Cómo establezco el puente entre el conocimiento que yo quiero que adquieran estos jóvenes y el conocimiento que traen ellos, con un nivel mínimo o máximo de esos conocimientos? Si yo puedo establecer ese puenteo, si establezco ese puente, estoy del otro lado, porque estoy permitiendo que brinque hacia la construcción de un nuevo conocimiento. Y entonces, ahí el docente juega un papel fundamental. Si el docente no tiene ni idea, o simplemente, como decía el doctor Lucio, no le importa y que si aprendió o entendió de lo que estamos hablando, pues como que no tiene mucho sentido la docencia ahí. O sea, el docente de por sí debe tener claro que el alumno es una persona que está buscando entender algo más que posiblemente el docente tenga, que pudiera ser el caso que sea al revés, pero al final de cuentas esa comunicación nos permite establecer los puentes necesarios para que esto pueda darse. Así es, doctor. Entonces, o sea, aquí hay un comentario al respecto. Amistad dice: la comunicación docente-alumno es fundamental para crear un excelente ambiente, tanto del aula como fuera de ella. De esa manera, a mi parecer, el aprendizaje será más fácil. Sí, así es. Saludos, doctor Efraín. Pablo Benítez, por acá. Satreasi, doctor, felicidades por su conferencia. ¿Cómo ser agente de cambio en el espacio educativo ejecutando esta metodología desde práctica docente? Si para transformar es necesario el trabajo colaborativo y a veces las autoridades superiores no toman en cuenta al docente. Sí, aquí le diría yo, efectivamente hay algunas complicaciones, pero yo diría que no bajemos la guardia, ¿no? O sea, cuando Sean Freire de Sousa, ellos aquí en América han establecido maneras de cómo el docente contesta, se ha vuelto contestatario, es porque ha encontrado mecanismos dentro del aula o las escuelas para poder dar con el trabajo docente directamente, con el trabajo docente, hacer esas transformaciones. Y no nos debe de alguna manera bloquear esa manera de pensar de muchas autoridades. Más bien nos debe poner en la mira de que
tenemos que establecer estrategias necesarias para poder dar la transformación. Ese sería mi comentario. Muy bien, sí. Y bueno, pues Sí, aquí están otros comentarios. el asunto es, la cuestión es no morirse en el intento. Por lo menos intentarlo, ¿no? Así es. Aquí hay más comentarios, doctor, lo que refuerza lo que usted al principio señala. Dice Víctor Vázquez, el docente se capacita para probar ideas en la práctica, para que el profesor se convierta a un investigador de su propia experiencia de enseñanza. Es precisamente los elementos, dice aquí, que se articulan en la práctica para dar paso a lo que se conoce como investigación-acción. Correcto. Y están relacionadas con la labor docente. Efectivamente, Correcto. es confirmar y afirmar lo que usted nos ha dicho durante todo este tiempo, ¿no? Hay aquí unas otras que son de carácter muy general. Dice, ahora tenemos un compromiso, ¿cambia más la educación o intervenimos en la mejora? Son las Pues dos cosas, ¿no? Aquí sería, la intervención es parte fundamental de los cambios. Si no se interviene, pues es como si estuviéramos viendo un bosque, pero nada más contemplándolo. La contemplación sí permite de alguna manera interiorizar al individuo, pero no permite cambiar al exterior. Y en ese sentido, saliendo de la contemplación, podemos entrar a lo que es la intervención. Y en ese sentido sí nos permite modificar algunas cosas. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Miguel de León, que nos sigue, dice, ¿existe una norma o reforma que establezca la ley en las cuales los docentes estén obligados a utilizar esta metodología? No. Claro que no, es una metodología muy potente porque sí resuelve problemas rápidos, pero pues hay muchas metodologías para investigar. O sea, la que más se adapte al investigador, al problema que vaya a resolver, e incluso a su misma cultura, puede utilizar la que quiera. No es obligación, ¿verdad? Claro. Así es. Oscar, te vamos a terminar aquí. Le mando a saludar a Celicet Padilla. Saludos, doctor Efrén. Y aquí vamos a cerrar con estas. Sí, cómo no. A ver cómo le hacemos para estas preguntas, doctor, ¿cómo le hace usted? Dice, ¿qué podemos hacer todos para romper el prejuicio, es de Oscar Rocha, social, de que los habitantes de nuestro país, hermoso México, no son ignorantes, ni su valor sea menor al de otro ser humano? Primera respuesta muy personal, ahorita el doctor le va a dar la que es correcta, la mía es equivocada. No vea tanta tele, no vea lo que piensan los que no piensan bien del mexicano, mejor acérquese a los que pensamos muy bien del mexicano. Yo tengo la idea contraria, nosotros somos el centro del mundo, el centro del universo, y somos una raza muy, muy superior, por así llamarlo, y sin temor a equivocarse, sí, maestro, sí. respecto a otras, ¿verdad? Sí, Tenemos sí. el privilegio de haber nacido en el ombligo del mundo, decían mis antepasados. Y cuando dicen que nosotros éramos el centro del universo, yo lo reafirmo y lo demuestro. Y lo demuestro porque el universo es infinito. Y si hay un centro del universo, cualquier punto de él es el centro. Y en ese sentido, mis antiguos sabios milenarios mexicanos decían que México era el centro del universo, como cualquier punto del universo es el centro, dado que este es infinito. ¿Cómo podemos lograr para que nosotros libremos nuestra máxima capacidad de aprendizaje? Bueno, la primera y la segunda, ahí te hágase bolas. Ajá. ¿Esa ya está? ¿La primera? Es la de Sí, podemos el prejuicio. Sí, doctor, no se nos debe olvidar que nosotros estamos habitando un país que, recordando que el país lo hacemos los que habitamos el territorio, más el territorio. Y lamentablemente en el siglo XVI sería, fuimos conquistados. Siglo XVI. Es hecho que efectivamente le voy a levantar dentro la palabra para que el compañero se le quite ese prejuicio
efectivamente, cuando se encuentran estas culturas, son las dos culturas más avanzadas del mundo. Nada más ni nada menos. Somos la raza, la mezcla de lo que en su momento fue lo más avanzado del orbe, en una parte, digamos, muy material y en otra parte muy sutil, filosófica y espiritual, maestro. Ni más ni menos, ¿verdad? Adelante. Sí, entonces no se nos debe olvidar esa parte. Y tampoco se nos debe olvidar que el ejercicio del poder pues establece ciertas características que obliga de alguna manera a sujetar y someter a los pueblos. Un ejercicio del poder que lamentablemente ha sido difícil sacudirnos y que pues muchos de nosotros no hemos dejado y que seguimos en la lucha todavía. Ahora, ¿cómo hacerle para evitar esos prejuicios? Sí es importante dar a conocer lo grande que ha sido esta nación, lo grande que han sido nuestros antepasados. Recordar que somos pueblos originarios, eso es importantísimo, que el chico actual, y principalmente me refiero a desde preescolar y primaria, les hagamos entender a través de algunas formas que en ese gran grupo que existe y que somos parte transformadora del mundo, que es el magisterio, exista esa manera de hacerles sentir a esos pequeños que somos parte de los pueblos originarios. Si logramos cambiar esa mentalidad, estamos del otro lado. Ahora, que sí luchamos contra el poder, contra la lucha del sometimiento, que en un tiempo fue a través de que fue bélico y que ahora sigue siendo a través del poder económico, y el demás continúa siendo parte del poder ideológico. Todo eso tenemos que ir nosotros empezar a trabajar para que podamos ir cambiando la mentalidad de todos. Y que no se nos debe olvidar algo importante. Para poder ir cambiando toda esta situación, esta forma de pensar, necesitamos que el ser humano enseñarle primero a que aprenda. El saber es importantísimo, el saber. Pero para eso tenemos que querer cambiar las cosas. Y después de eso, no debemos olvidarnos que siempre hemos sido osados. Tenemos que osar para alcanzar nuestras metas y poder establecer esas tres partes que son parte del mismo poder y que algunas gentes lo han utilizado para someter. Aquí lo importante es que utilicemos el poder, pero para que la gente crezca, cambiar este mundo y cambiar no solamente el planeta, sino el mismo universo. Y créanme que de esa forma, empezando con los más pequeños, vamos a ir cambiando muchas cosas. Esto ya empezó, la transformación ya empezó. Hay que enlazarse nada más con la gente adecuada para que esto pueda continuar. Ese es respecto a esa pregunta. Y pues sería esa. Al agregarle, abonarle que precisamente los dos autoridades de la investigación y acción, de Sousa y Freire en América, Freire, son precisamente partidarios y conforman a partir de una construcción más elaborada y más teórica que le llaman las epistemologías del sur, en donde precisamente tratan sino tratan más bien de ubicar en su verdadero sitio a todos esos saberes tradicionales, maestro. Así es. Que la solución de este problema en el mundo y del individuo en particular no está en buscar en el futuro y en la más novedosa manifestación de la tecnología. La solución a esto no está por ahí, sino está en recuperar nuestras raíces, en recuperar aquellas prácticas ancestrales que se perdieron por una sumisión o por un mayor poder de la occidentalización.
Por eso reitero de que tenemos que rescatar todas estas cosas, y de que precisamente una manifestación de este rescate es esta teoría de la investigación-acción, de estar más pegadito a una educación más íntima, etcétera, ¿no? Así es, doctor. Cerramos, nos vamos, le decimos aquí a Itzia Salas, dice: considero que en este momento también estamos observando. Sí, yo digo, aquí el maestro va a decir sí, se puede observar de muchas maneras, pero él hablaba de una observación directa, ¿es cierto, maestro? Así es. No una observación directa. De las nuevas formas de interactuar y aquellas oportunidades de construir aprendizajes por medio de las tecnologías dan pie a otra manera de observación digital, pero no directa. Sin embargo, es necesario, yo le pongo entre paréntesis, pero no directa, ¿no? Sin embargo, es necesario identificar los instrumentos adecuados para obtener resultados y así modificar las estrategias y evaluación. ¿Cree entonces que no estaríamos realizando investigación-acción? Así es. Ahí está. Y con eso cerraríamos. Efectivamente, no tendría, podría inmiscuirse parte de la investigación-acción, pero no estaríamos en la metodología completa. O sea, para que esto suceda, necesitamos establecer el grupo, un grupo donde podamos ver. En una pequeña pantallita, por ejemplo, en las plataformas actuales, no hay manera de visualizar completamente el modo de actuar de los que están interactuando en el aula. Es complicado, muy complicado para hacerlo. Habría que implementar sí algunas estrategias y algunos elementos que pudieran emanar de la investigación-acción, pero sería otro tipo de investigación, completamente distinto, ¿no? Pero que vaya, en algunos elementos que utiliza este tipo de investigación nos pudiera suceder, nos pudiera servir para poder trabajar con ello, mas no sería una investigación-acción porque la metodología no lo permite. El hecho tecnológico no es tan fácil. Si nosotros pudiéramos visualizar, por ejemplo, que a través de videos de un grupo, no sé, de alguna manera, establecer la manera en cómo se interrelacionan, a lo mejor en un pequeño espacio de un campo de fútbol y ver cómo se da la interacción del aula, pudiera ser que aproximadamente lográramos obtener algo parecido. Pero no, la investigación de este tipo de metodología requiere del grupo, requiere de la interacción que exista en un aula. Ahí sí, lamentablemente, mi querida Itzia, no es tan posible realizar la investigación en ese sentido. Podemos utilizar algunos instrumentos, pero no tendríamos la objetividad ni la revisión de alguna problemática que pudiéramos ver. Es más, ni siquiera sabemos si pudiera haber alguna problemática que tenga que ver con la interacción en el aula. Tal vez sería más claro, ¿no? Así es. Habrá que buscar otra metodología distinta de todas las que hay, alguna que nos pudiera servir para que con estos medios tecnológicos pudiéramos encontrar algo parecido, ¿no? O sea, sí nos sirve para comunicarnos de alguna manera lo que estamos viendo, pero no nos sirve para visualizar la manera en cómo interactúan los seres humanos en forma grupal, como debe ser, ¿no? Así es. Cómo se mueven los grupos, cómo se dinamizan los grupos, porque esta es una dinámica de grupos que se tiene que observar, y la manera en cómo hablan, ríen, acomodan, miran, escriben, todo eso tiene que analizarse para poder realizar el análisis de resultados en ese análisis de contenido. Entonces sería muy complicado, sería otra cuestión la que se tendría que buscar. Así sería la cuestión. Así es, doctor. Pues agradecerle infinitamente, doctor, no, al contrario, doctor, por esta brillante exposición, hacer la entrega de un pequeño reconocimiento por parte de la División de Estudios Superiores de la Unidad Educativa León Tolstoy, que a la letra dice: se otorga el presente reconocimiento al doctor Efraín Salas Yáñez por su destacada participación en el ciclo de conferencias 2020
con su ponencia titulada La investigación en acción en el aula educativa, que se llevó a cabo en esta unidad el día de hoy. Firma la maestra Telma Miriam Medina por la parte administrativa, su servidor por la parte académica y el doctor Leonardo González por la parte financiera. Maestro, muy agradecidos. No, al contrario, muchísimas gracias por la... Agradecer a las personas que nos hicieron el favor de establecer comunicación con nosotros, agradecerles obviamente su espacio y su tiempo e invitarlos para que el día de mañana a las 6 de la tarde estemos ahora en el frío mundo y deprimente mundo de la economía en tiempos del COVID. El impacto económico del COVID-19, datos frescos, esto es dado por el rector de la universidad con la cual tenemos nuestro convenio, la Universidad del Desarrollo Empresarial, Centro Universitario de Desarrollo Empresarial, el doctor Sergio Ariel Mangas Vadillo, que es un empresario y un educador que a eso se ha dedicado al final, muy brillante. Mañana lo esperamos a partir de las 6, estaremos con todos ustedes. Muchas gracias, eso es todo.